Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es Él el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre.
Evangelio del día en latín. Juan 2, del 13 al 22. Et prope erat Pascha Iudeorum, et ascendit Iesus Hierosolimam, et invenit in templo vendentes boves et toves et columbas et numularios sedentes, et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes eiecit de templo oves quoque et boves et numulariorum effudit es, et mensas subvertit, et is qui columbas vendeban dixit, auferte ista inc, et nolite facere domum patris mei domum negotiationis. Recordati sunt vero discipuli eius, quia scriptum est, celus domus tue comedit me. Responderunt ergo Iudei et dixerunt ei. Quod signum ostendis nobis quia ec facis? Respondit Iesus et dixit eis. Solvite templum hoc et in tribus diebus excitavo illud. Dixerunt ergo Iudei, quadraginta et 6 annis edificatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitavis illud? Ille autem dicebat de templo corporis sui, cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, et crediderum scripture et sermoni quem dixit Iesus. Verbum Domini. Deo gracias. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? La Iglesia nos pide celebrar hoy con fiesta la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esta basílica, habiendo tantas basílicas en el mundo? Incluso modernas, hermosísimas, en Europa, en Estados Unidos, en los países del primer mundo. Hay majestuosas basílicas, santuarios, incluso enormes, más grandes quizá que la Basílica de San Juan de Letrán. No se trata de celebrar la grandeza humana, pues, de un templo. Es el sentido que tiene esta basílica. Es la catedral del Papa, la sede del Santo Padre, el que fue puesto por Dios para gobernar a su iglesia. Es una fiesta eclesial, así como cuando en una familia se juntan todos a celebrar al papá,
todos, los une el Papa. De alguna manera, hoy celebramos al Santo Padre en su aniversario de la dedicación de su catedral. Recuerden que la catedral del Papa no es la Basílica de San Pedro, ahí vive. La catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán, que está incluso en otro sitio distinto al Vaticano, en un monte que se llama, de los 7 montes que hay en Roma, el monte Celio. Ahí está la Basílica de San Juan de Letrán. Letrán es la traducción de laterano. Los lateranos eran una familia rica de Roma que en el siglo IV regalaron ese terreno para que el Papa estuviera allí, viviera allí. O era de ellos y el emperador Constantino intervino para que se construyera después la basílica que se llamó del Santísimo Salvador. Hay una leyenda que dice que enfermó de lepra el emperador, leyenda, no sabemos si sea verdad, que enfermó de lepra y pidió a Cristo, pidió la intercesión de Jesús e hizo oración por él el Papa, que fue San Silvestre, era el Papa Silvestre, y sanó. Y en agradecimiento construyeron esa magnífica basílica, que ahí se fue a vivir el Papa. Por ejemplo, todavía en el siglo XIII, San Francisco de Asís fue para que le aprobaran su regla en 1220, para que le aprobaran su regla allí, a San Juan de Letrán, ahí llegó. De ahí es de donde sabemos que el Papa tuvo una visión, que vio a un pobre que le sostenía una iglesia que se estaba cayendo, y al día siguiente llega Francisco con sus pobres frailes a pedir que se establezca la orden de San Francisco, los franciscanos. Fue en San Juan de Letrán. Allí va el Papa, celebra algunos oficios de Semana Santa, el Corpus Christi, de allí sale la procesión con el Santísimo hasta la Basílica de Santa María la Mayor, que está más o menos por el rumbo, está cerca. O sea, es una iglesia con mucho sentido eclesial, la sede del Papa. El año 320, hagamos un poco de historia, el año 313 se dio el Edicto de Milán, donde se le concedió al cristianismo legalidad. Antes del 313 estaba prohibido ser cristiano. El Edicto de Milán le dio la carta de ciudadanía, podríamos decir, al cristianismo. Entonces, 7 años después venía la construcción, muy pronto. Antes no podían construir templos, no se podían exhibir los cristianos. Si veían una reunión de cristianos, tantos mártires que hubo, porque los descubrían celebrando los santos misterios. Ahora, después del 313, empezaron a construir, y una de las primeras fue la Catedral del Papa. Entonces, nos recuerda eso, que el Papa es el centro de unidad. Queremos estar en la Iglesia de Cristo, estemos con el Papa, nunca contra el Papa, nunca al margen del Papa. Veneramos al sucesor de San Pedro, pedimos por él, sea quien sea. Si es africano, si es latinoamericano, si es europeo, si es religioso, si es diocesano, si fue obispo, si fue patriarca, o sea, la historia de cada papa no nos tiene que impedir incluso ni simpatías personales. Todos tenemos simpatía por algún papa y quizá antipatía por otro. Esas son cosas humanas. Es el sucesor de San Pedro. Y es el que está puesto por Dios para guiarnos. Entonces hoy nos alegramos, como que rendimos así a distancia espiritualmente veneración al Santo Padre, casi como si fuéramos hoy a su residencia. Ya no vive en el palacio, vive en el Palacio el Palacio Apostólico, sino vive en un hotel, Santa Marta, con mucha sencillez, este Papa Francisco, argentino. Pero hagan de cuenta que lo encontramos hoy en su fiesta, vamos, le damos ahora a distancia felicitación, le besamos espiritualmente el anillo, significando estamos con el Papa. Para eso es esta celebración,
nos unimos espiritualmente al Santo Padre. Y también, pues para dar gracias a Dios por todos los templos. De vez en cuando hay fiestas eclesiásticas como la de hoy más importante que otras, como para pensar que podemos tener edificios de culto, que podemos darle gracias a Dios, orar, recibir sus sacramentos dentro de un edificio público, que Dios permitió. Cada templo tiene su historia, la construcción, el trabajo de mucha gente. Hoy en concreto de este templo agradecemos los que han contribuido, los que lo han sostenido, los sacerdotes que han trabajado aquí, los que trabajan ahora, para que los fieles de esta comunidad reciban la gracia de Dios. Y como que nos comprometemos a respetarlo. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de la expulsión de los mercaderes del templo. O sea, que seamos muy respetuosos del templo, de la presencia de Jesús en él, las actitudes con las que venimos al templo, que sean las más apropiadas, que el Señor no nos vaya a sacar a latigazos porque en lugar de darle culto a Él, lo ofendemos quizá más en el templo. Si no estamos con el corazón bien dispuesto, con las actitudes externas bien dispuestas. Pedimos perdón a Dios por lo que no lo hemos honrado en los templos. Ha habido hasta profanaciones, sacrilegios últimamente en varias partes del mundo. Aquí mismo nuestro templo ya sufrió una vez un sacrilegio muy feo. Se robaron un copón y tiraron el Santísimo. Aquí y en varios templos han robado imágenes. ¿Qué cosas? Es pecado, o sea, este es un lugar santo. Entonces, nos comprometemos al darle gracias a Dios por los templos, por las basílicas, por los santuarios, a aprovechar. Son como gracias que Dios concede poder reunirnos ahora ya libremente en los templos. Bueno, estamos en este tiempo experimentando lo que es ser privados de la reunión del templo, mientras podamos agradecer a Dios, venir con todo el amor, alimentarnos de la gracia, del poder de Dios. Y otra idea que aparece en la primera lectura, que nosotros también somos templo de Dios, lo dice San Pablo. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Somos templo de Dios, los bautizados. Habita en nosotros Dios. No es santo, no está canonizado, pero un gran escritor eclesiástico, conocedor de la Biblia, santo pero sin canonizar, que se llamaba Orígenes. Y Orígenes, siglo II, iba cuando se bautizaba a las personas y delante de la persona recién bautizada, eran adultos generalmente, se arrodillaba y le decían: oye, ¿por qué haces eso? Estoy adorando a la Santísima Trinidad que está en él. Qué fe, y es cierto. Somos templo de Dios. Por eso se nos invita hoy a no destruir este templo de Dios con los vicios, con los pecados, con el cuerpo, con el aborto. Imagínense el aborto, qué destrucción del templo de Dios, usar para un asesinato, la eutanasia, pecados graves, el poco respeto del cuerpo, que es instrumento que Dios nos da mientras estamos en este mundo para adorarlo y donde Él se hace presente. El cuerpo es santo, este cuerpo va a resucitar, recuerden. Nuestro cuerpo no es otro con el que vamos a resucitar. Tenemos que cuidarlo, protegerlo, sobre todo espiritualmente. Qué misterios, pues, o sea, no es fácil expresar y entender lo que la palabra de Dios nos dice. Qué pocas personas entienden que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. La mayoría, como vociferan y dicen: es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero y nadie, ni la iglesia, ni Dios me va a decir es mío.
Es un regalo que Dios te da, un instrumento. ¿Cuánto pecado, cuánta condenación por el cuerpo? No tanto por pecados del alma, sino del cuerpo. Hoy reflexionamos en todo esto, en esta fiesta. Y bueno, se llama ahora de San Juan de Letrán, en honor a San Juan Bautista. Digo, de paso, tenemos que ver con esta fiesta porque así como en San Juan de Letrán en Roma, 320, y después se cambió el nombre a San Juan de Letrán, esta parroquia está dedicada a San Juan Bautista. O sea, estamos unidos. Yo me tocó un 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, estar en San Juan de Letrán. Y yo unido, yo ya estaba en esta parroquia, celebré el 24 acordándome de la parroquia de San Juan Bautista en Jardines del Sol, y así esta reflexión: Señor, pues tú estás en todos lados, así como estás en esta basílica, la más importante del mundo, el centro de todas las iglesias, también estás en cada templo y especialmente en los templos dedicados como este a tu precursor Juan Bautista. Entonces, celebremos esta fiesta, unámonos al Papa, pidámosle que nos ayude a santificarnos con el cuerpo que nos ha dado, que lo cuidemos, y le damos gracias porque tenemos este templo y le pedimos que pronto se reabra el culto para ordinariamente estar con Dios en estos edificios públicos. Que así sea. Y mi corazón te lo he entregado, desde siempre mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.